Tenemos el link. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, en un momento empezamos ya la enseñanza de la palabra. Estamos, gloria a Dios, cuadrando unos detallitos. Amén. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe, mi amado hermano, que, bueno, hoy hemos querido repetir un tema que ya habíamos enseñado a la iglesia antes, pero que es propicio para este momento, que es muy propicio para un día como hoy, que la iglesia tradicional pues está celebrando el tradicional Jueves Santo, valga la redundancia, ¿verdad? Para nosotros todas las semanas son santas, para nosotros los cristianos. Todas las semanas son santas, todos los días son santos, porque todos los días los vivimos para el Señor, ¿verdad? Nos apartamos para Él. Pero hay un tema muy especial en estos días acerca de la sangre de Cristo. Una hermana me escribía y me decía que por qué no lo repetíamos, y bueno, hemos hablado con el Señor y sí vamos a hablar acerca precisamente de la sangre del Señor. Amén. O sea, porque algunos hoy en día toman esto como un amuleto. Toman la sangre de Cristo como algo supersticioso. Entonces, qué importante es que aclaremos esto, ¿verdad? De eso es que vamos a estar hablando ahora. Si eso es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Estar invocando o estar pidiendo auxilio, más bien, sí, estar pidiendo auxilio a la sangre de Cristo. Okay, entonces, mientras más hermanos se van sumando a la sintonía, quiero saludar a la hermana Indira. Dios le bendiga, hermana. Me gozo de saber que ya está en su casa, que ya está bien. Alabado sea el nombre del Señor. También a la familia Tolosa, que ya está conectada, ¿verdad? La hermana Luz Delvis, Dios me le bendiga. Hermana Dineis también, Dios le bendiga. Y todos aquellos que poco a poco pues van llegando ya. Creo que ya se envió el link también, ¿no? Ya se envió por difusión. Amén. Entonces, pues se puede compartir el link y todos pueden ir ya conectándose. Gloria a Dios. Este tema de hoy, hermano, es un tema, yo entiendo que es algo polémico, desde el punto de vista que hay una enseñanza que se ha extendido por muchos siglos. Son siglos, hermano. Y desarraigarlo de la mente, del corazón, incluso del pueblo cristiano, hermano, esa falsa enseñanza es algo difícil, pero yo voy a tratar a través de la palabra, ¿verdad? De mirar que nuestro auxilio solo viene de Dios. O sea, ¿cómo es que debemos nosotros de verdad pedir auxilio? Y si es bíblico o no, pedir ese auxilio a la sangre de Cristo. Voy a leer, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 28. Si hay algo que a mí me gusta bastante, mi amado hermano, es poder enseñar la palabra, poder enseñarla. Hoy vamos a hablar, a enseñar la palabra de Dios. Es un culto de enseñanza. De hecho, los jueves, eso es lo que hacemos tradicionalmente en la iglesia, ¿verdad? Culto de enseñanza bíblica. Entonces vamos a enseñar sobre este tema muy importante. Mateo capítulo 26, versículo 28. Que habla acá en este texto es Cristo. Y él dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados. ¿Para qué se derramó la sangre de Cristo? Para remisión de los pecados. Gloria a Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Escúcheme, vamos a entrar a un periodo para orar, que Dios bendiga su palabra y luego entramos en el tema. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos en esta noche, hoy jueves, Dios todopoderoso y eterno. Dios mío, que esta palabra sirva para alentar, para consolar, pero también para instruir y para enseñar a tu pueblo el temor de tu palabra. Oh Dios maravilloso, que esta predicación, que esta enseñanza pueda llegar a los familiares de mis hermanos, a todos los amigos que lo puedan ver, Señor, y que se les pueda compartir, cristianos y no cristianos, Señor, y que puedan tener luz acerca de este tema relacionado con la sangre de Cristo. Padre, te doy gracias. Usa mi vida, dependo total y absolutamente de ti, Señor. Usa mi vida una vez más, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Sabe, mi amado hermano, cuando Cristo dijo que esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, en Mateo capítulo 26, versículo 28, en ese momento él tenía una copa en su mano con vino. Cuando estaba diciendo aquellas palabras, insisto, tenía una copa de vino en su mano. Y estaba diciendo, esto simboliza la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión, o sea, para perdón de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada precisamente para el perdón de los pecados. Alabado sea el nombre del Señor, para el perdón de los pecados. Eso está claro. El fundamento del cristianismo está basado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Hoy se llama Jueves Santo, o la iglesia tradicional lo llama así, Jueves Santo. ¿Okay? ¿Por qué se llama Jueves Santo? Porque eso es lo que se celebra o eso es lo que se recuerda un día como hoy. Que Cristo murió en la cruz, que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para remisión, o sea, para perdón de pecados. Si al Evangelio le quitamos la cruz, si le quitamos el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada, si le quitamos su sangre derramada en esa cruz por nuestros pecados, el Evangelio sería como una religión más, como una de las 500 o 1000 o no sé, millones de religiones que existen. El Evangelio de Cristo sería una de esas, una más. Repito, si le quitamos la cruz, si le quitamos el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en esa cruz. Ahora, por eso esto es un tema que debe ser tratado con mucha seriedad, prestándole mucha atención a este tema, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que la Biblia dice sobre este asunto. Hay que saber muy claramente qué es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es un tema muy controversial. En los últimos tiempos se le ha dado un sinfín de usos equivocados a la sangre preciosa de Cristo. O sea, hoy se ven muchos cristianos con demasiada imaginación, cristianos llenos de supersticiones, incluso algunos hasta están siendo arrastrados por la idolatría, porque dicen, adoramos la sangre de Cristo. O sea, hay cristianos hoy evangélicos, adorando la sangre de Cristo. Están llenos de supersticiones, ¿verdad? Escúcheme, se confunden porque se debe adorar es a Cristo, no a nada ni a nadie más. Por eso es tan importante aclarar el tema, porque hoy en día hay mucha enseñanza que no es bíblica. Repito, hay cristianos hoy adorando la sangre de Cristo y están confundidos. El mayor fundamento que nosotros encontramos sobre el propósito de la sangre de Cristo está en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Porque el Nuevo Pacto se selló con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, eran los animalitos que eran sacrificados, pero cada animalito de esos que se sacrificaba apuntaba a Cristo, al Cordero de Dios. El asunto, hermano, es que sobre este punto han salido
pues muchas doctrinas equivocadas, erróneas, que alegorizan de una manera exagerada la práctica del Antiguo Testamento y quieren ahora aplicar las prácticas rituales del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que ocurría? En el Antiguo Testamento rociaban la sangre de Cristo. Corrijo. En el Antiguo Testamento rociaban la sangre. Rociaban la sangre. O sea, ¿de quién? De los animalitos que sacrificaban. La derramaban de una manera simbólica porque en eso consistían los ritos, ¿verdad? La ley decía que tenían que hacerse esos ritos de esa manera y todo eso era sombra, escúcheme, todo eso que se hacía era sombra de lo que había de venir, o sea, de Jesucristo. Por lo tanto, es un error hacer una aplicación literal en el cristianismo de hoy que estabas bajo un nuevo pacto, ¿verdad? El cristianismo de hoy está basado o está bajo un nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo. Entonces, es un error hacer una aplicación literal de los ritos del Antiguo Testamento. Porque repito, esos ritos solo eran una sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Es decir, Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, hoy se exagera con el simbolismo de la sangre de Cristo y se le da un uso que raya con la superstición. ¿Por qué? Porque se le menciona como si fuera un conjuro a la sangre de Cristo. ¿Qué es un conjuro? Es una orden. O sea, ¿cuántas veces usted ha escuchado que algunos cristianos dicen, no, yo no salgo de mi casa si antes no me cubro con la sangre de Cristo? ¿Usted ha escuchado eso? Oye, en estos días del COVID-19, ahora que hay contagiados, incluso ya en la ciudad de Barrancabermeja, hay contagiados. Entonces, ¿cuántas veces en medio de esas circunstancias peligrosas de poderse contagiar con el virus del COVID-19, algunos cristianos claman y dicen, la sangre de Cristo me proteja? ¿Qué? Que la sangre de Cristo me proteja. Es más, algunos oran por sus hijos cuando salen a la calle y dicen, te cubro, mijo, con la sangre de Cristo. Pero están equivocados. Yo espero que usted escuche este mensaje hasta el final. Todavía no saque conclusiones. Quiero enseñarle la palabra. Escúcheme. Es el colmo ver a cristianos reprendiendo a demonios con la sangre de Cristo. Ven un endemoniado y dicen, la sangre de Cristo te reprenda. Otros dicen, si me cubro con la sangre de Cristo, todo me va a salir bien hoy en día. O sea, todo me va a salir bien en este día, ¿verdad? Si no me cubro, pues no me salen bien las cosas. Pero eso raya con la superstición. Es más, raya con la brujería. Por el amor a Dios, eso no es bíblico, no es bíblico. No es bíblico. Se ha vuelto tan común en las iglesias que más de uno de ustedes está aterrado a lo mejor, ¿verdad? Está aterrado, ¿cómo así? ¿Qué está enseñando el pastor? ¿Verdad? Bueno, todavía no saqué conclusiones, vamos hasta el final. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Alguno dirá, ¿cómo así? Vamos a ver qué dice la Biblia. Imagínese que usted sale por la mañana y por la carrera que lleva, se le olvida cubrirse con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eso no es superstición. Lo van a contagiar del COVID-19 porque como no se cubrió con la sangre de Cristo. ¿Qué es una superstición? Es atribuirle algo, mejor, es atribuirle a algo, eso es una superstición, es atribuirle a algo poderes que no tiene. ¿Sí? Eso es superstición. Una superstición es una creencia que no tiene fundamento racional porque le atribuye poderes sobrenaturales a determinadas cosas o a determinados sucesos que le pueden traer bendición o maldición. Un supersticioso es el que no pasa por debajo de una escalera, por ejemplo, porque según él, pues dice que es de mala suerte, ¿verdad?
O si se le atraviesa un gato negro, piensan que las cosas le van a salir mal. Bueno, eso es típico de gente supersticiosa. Gente que, escúcheme, que no conoce la palabra de Dios. Y desafortunadamente la superstición ha hecho nido en la vida de muchos cristianos. Incluso se ha metido en muchas iglesias evangélicas. Eso es lo triste. La pregunta es, ¿de dónde vienen todas esas prácticas? ¿Sí? Bueno, vienen de una mala interpretación de la señal que los israelitas pusieron en los dinteles de las puertas la noche que murieron los primogénitos de Egipto. De ahí es que nacen esas malas interpretaciones. Pero es erróneo hacer una práctica literal de algo que era una sombra que apuntaba hacia la realidad que es Cristo. Mire lo que dice Éxodo 12:22. Amén. Bueno, gloria a Dios. Es difícil acostumbrarse a hablarle a la cámara, ¿verdad? O sea, va muy bonito cuando estábamos en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bueno, yo sé, hermano, que usted está atento a la palabra. Es más, yo le sugiero tenga una Biblia en la mano. Tenga una Biblia, busque usted mismo en la palabra. Para que no diga que me están enseñando. No, hermano, busque usted mismo y compruébelo a través de la Biblia. Éxodo 12:22. Se va a dar cuenta que es erróneo hacer una práctica literal de algo que es una sombra sencillamente de lo que había de venir. Éxodo 12:22. Dice, y tomad un manojo de hisopo, la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No falta el que malinterprete este versículo, estos textos, y diga, no, si usted se cubre con la sangre de Cristo, entonces no va a entrar el COVID-19 a su casa, nunca se lo van a pegar. No, nunca se va a contagiar con el COVID-19. Me cubro con la sangre de Cristo. No, mano, carreta. Fíjese, esa sangre que era untada en los dinteles de las puertas, era la sangre de un cordero que habían sacrificado. Y la pregunta es, ¿a quién protegía esa sangre? ¿A la casa o a los que estaban en la casa? Que untar la sangre significaba que en esa ocasión a los hijos primogénitos de Israel, escúcheme, no los iba a tocar la muerte. Pero, aquí viene la aclaración. Pero la sangre de ese cordero inocente, sacrificado para untar los dinteles de las puertas de los israelitas, allá en aquella época en Egipto, tipifica la sangre de Cristo que nos libraría de la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que significa para nosotros. Eso es lo que representa. La sangre de Cristo nada lo condena, nada. Porque ya está limpio. Ya ha sido justificado. En el Nuevo Testamento no hay un solo texto. No existe un solo versículo que nos enseñe que la sangre de Cristo puede ser usada para protegernos del peligro. O sea, como lo hacen muchos cristianos hoy, que para eso es que usan la sangre de Cristo. Usan la sangre de Cristo para que los proteja del peligro. Muéstreme un solo versículo bíblico, un solo texto en la Biblia que diga eso. Ahora, cuando alguien dice, me cubro con la sangre de Cristo, es como si estuviera diciendo, me cubro del peligro, me protejo. Pero en la Biblia jamás se ve eso. Tampoco existe un versículo que nos enseñe que la sangre de Cristo puede ser usada para reprender demonios. Tampoco. O sea, ni para orar por los enfermos, ni para cualquier otro propósito que no sea el perdón de nuestros pecados. Acuérdese lo que Jesús dijo. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para, ahí él mismo lo dice, ¿para qué es? Para remisión, para perdón de los pecados. Eso quiere decir que usar la sangre del cordero con cualquier otro propósito, o sea, otro propósito distinto al que la Biblia dice, pues eso es darle una aplicación supersticiosa. Eso raya con la idolatría, es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña nada sobre eso.
Repito, no existe ni un solo versículo que nos mande a invocar la sangre de Cristo. Ni uno solo. Muéstremelo. ¿Eh? En cambio, sí hay muchos versículos que nos enseñan a invocar el nombre de Cristo. O sea, el nombre del Señor. Eso sí hay. De hecho, Jesús dijo, en mi nombre. No dijo en mi sangre. En mi nombre echarán fuera demonios. Dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre todo lo que pidieren al Padre será hecho. Cualquier cosa que esté dentro de la voluntad de Dios, escúcheme, sanidad, bendición, liberación, protección divina, lo que sea, es en el nombre de Jesús. La oración se hace al Padre en el nombre de Jesús. Lo que sea que usted desee pedir, no se recibe invocando la sangre de Cristo, sino que se recibe pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña, ¿sí o no? Ahora, aquí surge una pregunta. Repito, porque más de uno a lo mejor todavía no cree. Entonces surge una pregunta. Si fuera bíblico invocar la sangre de Cristo y usted pudiera usarla para todo ese tipo de cosas que la usan, ¿por qué los apóstoles, hago esa pregunta, por qué los apóstoles nunca invocaron la sangre de Cristo? ¿Por qué cuando sanaban a enfermos, por ejemplo, no invocaban la sangre de Cristo? ¿Cuándo se ve a los apóstoles hacer semejantes declaraciones en la Biblia? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Tampoco hay registros que la iglesia primitiva, los cristianos de los primeros siglos, invocaran la sangre de Cristo, ¿sí? Para que los librara, digamos, de los ataques demoníacos. Cuando los mártires cristianos morían allá en el Coliseo romano, no hay registros históricos que ellos invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera. Si los apóstoles hubieran vivido hoy en día, no invocarían la sangre de Cristo para que los protegiera del COVID-19. Invocarían el nombre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no hay registros, no hay pruebas, no hay un solo versículo bíblico que diga que lo hacían así. Repito, ¿qué celebramos hoy en día? Hoy Jueves Santo. Celebramos el sacrificio, la sangre derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Pero es que hoy se usa mal esa sangre derramada en aquella cruz. Se usa mal, se tipifica mal. Cuando Esteban murió apedreado, ¿a quién invocó? Invocó al Señor. Dijo, Señor, en tus manos está mi espíritu. O sea, encomiendo mi espíritu. No se ve por ninguna parte que hubo una invocación a la sangre de Cristo. Pero sí hubo una invocación a Dios. Todo eso nos enseña que se ora a Dios, no se ora a la sangre de Cristo, porque no es bíblico. ¿Por qué usted le ora a la sangre de Cristo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Repito, se ora, escúcheme, al Señor. No se ora a la sangre de Cristo. Yo quiero hacer, escúcheme, yo quiero hacer algo que yo sé que les va a sorprender. Les voy a leer dos oraciones. Una es católica y la otra es cristiana evangélica. ¿Sí? Después que yo le lea las dos oraciones, usted va a notar la similitud que hay entre una y otra. Amén. Gloria a Dios. Mire, voy a leer estas dos oraciones. Voy a leer primero la oración católica. Mire una oración católica que existe hace muchos años. Pero muchísimos años atrás. Dice, esta oración católica dice, es más, se llama oración de la sangre de Cristo. Usted la puede buscar en Google. La puede buscar y va a encontrar esta oración. Se llama oración de la sangre de Cristo. Es una oración a la sangre de Cristo, como lo dice su mismo título. ¿Por qué orar a la sangre de Cristo? ¿Qué discípulo de Cristo le oró a la sangre de Cristo? Ninguno. Dice esta oración católica así. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona
Mire cómo dice. Sellamos toda persona. Sellar se entiende que es proteger, ¿no? O sea, se entiende que es proteger. ¿De acuerdo? Entonces, es como si dijera, Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, protegemos a toda persona de hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera dañar. Con el poder de la sangre de Cristo sellamos, o sea, protegemos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Estoy leyendo una oración a la sangre de Cristo católica, ¿sí? Ellos oran a la sangre de Cristo, y no solo a la sangre, a las manos, al corazón de Jesús, a tantas cosas. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Bueno, dice entre paréntesis, nombrar a cada una de ellas. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar a cada una de ellas, entre paréntesis, dice ahí. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, cualquier medio de transporte que habramos de utilizar. Bueno, con tu sangre preciosa sellamos a los actos, las mentes, los corazones de los gobernantes de nuestro país, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en él. Bueno, esa es una oración católica a la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, pero usted dirá, no, yo no. Sí, hay una oración evangélica a la sangre de Cristo. Voy a leerla. Una oración cristiana y compárela y es lo mismo. Lo mismo. Oración cristiana a la sangre de Jesús. Señor Jesús, hoy sello mi vida personal junto con todas mis pertenencias. Mire, utilizan la misma palabra, sellar, que es proteger, la misma. Hoy sello mi vida personal con tu sangre preciosa. Protejo mi salvación, protejo mis pensamientos, mis inquietudes con tu sangre, para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Me cubro con tu sangre. Protejo mi corazón con la sangre de Cristo, para que no entre ningún espíritu de rencor, de tristeza o de amargura. Me cubro con tu sangre para que mi cuerpo reciba la salud. Protejo con tu sangre mi pasado para que toda herida que aún me haga daño sea cerrada con tu sangre preciosa. Protejo mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre. Protejo mi futuro con tu preciosa sangre para que mis planes y mis proyectos se realicen. Bueno, y ahí sigue diciendo, hermano, escúcheme. Para eso es que un día como hoy, o sea, Cristo derramó su sangre. Hoy es Jueves Santo. Sí, Cristo murió en la cruz. Amén. Para eso fue que Cristo murió en la cruz. O sea, ¿es bíblico invocar la sangre de Cristo para que me proteja? Eso es lo que está diciendo esta oración supuestamente cristiana. ¿Sí? Dice, invoco tu sangre preciosa sobre mí y protejo mis palabras para que sean solo de bendición. Decreto, protejo y declaro que tu sangre preciosa, escúcheme, esa ya es la tapa. Mire lo que dice, protejo y declaro que tu sangre me haga invisible. Que me haga invisible cuando se me acerque el enemigo. O sea, el diablo va a llegar y no lo va a ver. Va a decir, oiga, ¿dónde se me escondió este? No lo veo. Y a nosotros, escúcheme, y sigue diciendo, y que a nosotros se nos permita reconocerlo y vencerlo por el poder de tu sangre. Declaro y protejo y sello con todo mi ser. Y me coloco bajo la protección de la sangre de Jesús para ser libre con el poder de la sangre de Jesús. Rompo y destruyo toda potestad de interferencia, de interacción del maligno y le prohíbo toda comunicación entre ellos.
O sea, ahí hay una buena intención, pero no es bíblico, no es doctrinal. Los demonios están sueltos en los aires. Pero según esto, ya no se va a hablar el diablito con la diablita, ¿verdad? Porque usted ya, con la sangre de Cristo, ya los, ¿sí? Digamos, ya los dejó inmovilizados. Entonces, al final la oración dice, tu sangre nos hace invisibles, bendito y alabado sea Señor. Bueno, pregunta. ¿Usted vio o encontró alguna diferencia entre una oración y otra? Alguno dirá, oiga, pastor, venga, de todas maneras a mí me funciona. Yo oro, o sea, yo oro así, invoco la sangre de Cristo y a mí me funciona. A mí me ha funcionado. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Nunca debemos aceptar algo porque nos funcione. Debemos aceptar las cosas es que la Biblia enseñe, no lo que nos funcione. Porque también funcionaban las limpias que hacía Walter Mercado, ¿sí o no? También funcionan las hechicerías. Funcionan muchas cosas. Pero el hecho de que funcionen no significa que nosotros debemos practicarlas. No, para nada. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 dijo, pero esto, hermanos, escúcheme, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros. ¿Para qué? Escúcheme, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. O sea, nosotros como cristianos no debemos pensar más allá de lo que la Biblia dice. Tal vez más de uno siga diciendo, bueno, a mí me funciona. Bueno, le funciona. Yo cumplo con enseñarle. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos? Pero él dijo, bueno, yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿les funcionó? Sí, sí les funcionó. Pero ¿de qué les sirvió que les haya funcionado? ¿De qué les sirvió? Sí les funcionó, pero eso no garantiza absolutamente nada. Nada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme leerle un testimonio que está debajo de la oración católica que les leí hace un instante. Hay un testimonio. Y este testimonio dice, hola, soy Juan y soy de Venezuela. Yo nunca me imaginé, esto está en Google, lo puede usted buscar. ¿Sí? Yo nunca me imaginé el poder de la sangre de Cristo, dice este muchacho, me imagino es católico. Dice, todos los miércoles asisto a una misa de sanidad y de liberación desde hace ya unos años con el padre fulano de tal, que es muy conocido aquí por sus dones carismáticos. Ese día salí como a las 8 de la noche. Tuve que tomar un bus, pues vivo lejos de la iglesia, y en el trayecto se subieron 4 jóvenes de entre 18 a 24 años, armados. Como a la mitad del camino se levantaron y dijeron, esto es un asalto, no se mueva nadie, o si no, los quebramos. Así dice ahí en el testimonio. Agachen la cabeza y no nos miren. Entonces yo agaché la cabeza y comencé a pedir protección a la sangre de Cristo. Y dije, sangre de Cristo, protégeme. Manto de María, cúbreme. Un pasajero no quiso entregar el dinero y le dieron un disparo. Yo estuve orando hasta que se bajaron los delincuentes. Después llevamos al herido a una clínica. Todo esto lo cuento para la gloria de Dios. Para Dios todo es posible. Mire cómo mezcla, mire la mezcla que hace. ¿Sí? A mí fue la única persona, dice él, a mí fue la única persona que no robaron. Ni siquiera me preguntaron si traía dinero. Yo pasé totalmente desapercibido. Es como si el manto de María junto con la sangre de Cristo me cubrieran para que no me robaran. Por eso le doy gracias a Dios por lo que hace con sus hijos. Bueno, suena bonita, pero surgen varias preguntas. Pregunta número 1, ¿le funcionó? Sí. Aparentemente sí, pero ¿y qué? Sigue siendo algo que va en contra de lo que la Biblia dice. Alguno dirá, nosotros somos cristianos, entonces nosotros no invocamos el manto de María, solo invoquemos la sangre de Cristo. Pero es que es lo mismo. Sería de todas maneras seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque entonces, para que suene más cristiano, ¿qué le parece más bien si invocamos la capa de San Pablo?
¿O las sandalias de Juan el Bautista? Por favor, hermano. Las oraciones a la sangre de Cristo, invocando su protección, su ayuda, su auxilio. Eso tiene siglos, pero en la iglesia católica, en la iglesia cristiana no. Nunca se practicó, nunca se ha hecho, nunca se ha orado, nunca se le ha pedido auxilio a la sangre de Cristo. Nunca. Nunca. Alguien dirá, ¿y entonces por qué hoy en día lo hacemos? Bueno, escúcheme. Porque eso se infiltró. Eso entró a la iglesia cristiana, pero no es algo cristiano. En los primeros 300 años de cristianismo, nunca se invocó la sangre de Cristo. O sea, no hay ningún registro en la historia del evangelio que diga que eso fue así. No. Del siglo IV en adelante fue que empezó a invocarse el manto de María. Amén. Del siglo IV en adelante. Bueno. Acá me perdí. Gloria al Señor. ¿Cómo hace falta estar otra vez allá, verdad, hermano? En la iglesia, Dios del cielo, Padre de la gloria. Bueno. En los primeros, decía que en los primeros 300 años nunca no existe ningún registro de que se haya invocado la sangre de Cristo, de que se haya orado a la sangre de Cristo pidiendo el auxilio. Del siglo IV en adelante fue que comenzó a invocarse, digamos, el manto de María, la sangre de Cristo, hasta el punto que hoy se invoca el corazón de Jesús, la mano de Dios, la corona de espina, la cruz, el sudario, bueno, 1000 cosas más. Del siglo IV para acá fue que todo se torció. Ahora, la verdad es que la invocación a la sangre de Cristo en las iglesias evangélicas, aquí en la iglesia cristiana, no tiene muchos años. O sea, yo no sé cuántos tendrán más de 30 años en el evangelio. Créame, hace 30, hace 40 años, en ninguna iglesia evangélica se invocaba la sangre de Cristo. En ninguna. Pregúntele a alguno que tenga 30 o 40 años en el evangelio, a ver si ellos invocaban la sangre de Cristo. Hágalo. Alguien que tenga unos 40 años en el evangelio. Aquellas señoras, aquellos hombres ya mayores, ¿verdad? Nunca invocaron la sangre de Cristo en aquella época. Hasta hace unos 40 años atrás, nunca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién les enseñó a los evangélicos a invocar la sangre de Cristo? Los que llevan siglos invocando la sangre de Cristo, ¿aprendieron de nosotros que apenas llevamos 40 años? ¿O nosotros que apenas llevamos 40 años invocando la sangre de Cristo, aprendimos de los que llevan siglos? ¿Quién le enseñó a quién? Pues los que llevan siglos le enseñaron a los que hace apenas 40 años están invocando la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Los católicos le enseñaron a los evangélicos a invocar la sangre de Cristo. No fue al revés. Ahora, ¿cómo lo lograron? Cuando algunos de ellos medio se convertían, pues trajeron sus costumbres para acá, ¿verdad? El asunto, hermano, es que muchos de nosotros nacimos en hogares de la iglesia tradicional. Yo nací en una iglesia, yo nací en un hogar católico, ¿verdad? Y escuché a mi mamá muchas veces decir eso. Y yo también llegué a creer que era bíblico invocar la sangre de Cristo, ¿verdad? Y lo hacía en alguna época, antes de estudiar este tema, antes de conocerlo. El asunto es que muchos de nosotros nacimos en hogares de la iglesia tradicional y traemos esas cosas arraigadas para acá, para el evangelio, ¿verdad? Por eso cuando alguno empezó a decir, hermanos, cubran a sus hijos con la sangre de Cristo, pues al resto le pareció bien, le sonó como bien, ¿verdad? Y hasta les funcionó. Y llegó a ser doctrina, ¿sí? Y esa doctrina se quedó ahí, arraigada. Gloria a Dios. Entonces, fíjese en los usos tan errados que le dan a la sangre de Cristo, en esas oraciones cristianas. Nosotros los cristianos, hermanos, somos drásticos contra la idolatría.
O sea, no veneramos a ninguna persona, no. No veneramos a ningún objeto, no le ponemos flores ni le cantamos a ningún ser distinto de Dios. Pero nosotros esparcimos la sangre de Cristo sobre todo tipo de objetos. Sí, desafortunadamente, muchos hermanos, pues al traer esa costumbre arraigada, todavía, hermano, muchos lo hacen. Los cristianos sobre la ventana, sobre la puerta de la casa, el carro, el niño, el perro de la casa, mejor dicho, invocan la sangre de Cristo, oran a la sangre de Cristo. Cuando se trata de guerra espiritual, hermano, más de un cristiano deja a los demonios empapados con la sangre de Cristo. Ahora, ¿eso qué es? Yo entiendo, hermano, a los que están aterrados, los entiendo. Algunos dirán, pero ¿cómo así? Toda la vida yo lo he hecho así. Bueno, yo le estoy enseñando. Yo le estoy enseñando. Amén. Y hago el esfuerzo, hermano, a la distancia de poder acercarme a usted y enseñarle. Espero que por favor esté prestando atención. Porque toda la vida muchos han hecho eso y por eso están aterrados. Hasta les ha funcionado. ¿Verdad? Es más, algunos dicen, a mí me ha funcionado atar al diablo. Y cuando uno les enseña, hermano, que el diablo está suelto, porque la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero bueno, usted sabe más que la Biblia, entonces lo amarra y lo ata. La Biblia dice lo contrario, ¿verdad? Pero si usted dice que ya lo amarró, pues bueno. Entonces yo entiendo que algunos estén sorprendidos, porque toda la vida han invocado la sangre de Cristo. Pero muéstreme un texto bíblico que le apoye esa doctrina. Muéstremelo. El único texto que usan los que defienden la invocación a la sangre de Cristo es Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Pareciera que le diera apoyo a eso. Pareciera. Pero no, señor. Vamos a leerlo y se va a dar cuenta que no. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador es Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Espero que usted tenga su Biblia allí, hermano. Y ellos le han vencido, versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Bueno, ese versículo más de uno lo interpreta como si dijera que la sangre del Cordero los protegió, los libró. Eso no dice eso. Pareciera que dijera eso. Por el amor a Dios, eso no es lo que dice. Escuche. En una versión más moderna, la traducción del lenguaje actual, puede buscarlo allí, lo mismo, en Google, en la Biblia, en varias versiones de la Biblia. Le queda fácil compararlo para que usted diga, hombre, es más, se lo suplico, compárelo. Que no diga que es que yo lo estoy engañando, que le estoy diciendo otra cosa. La traducción del lenguaje actual del versículo 11 dice: la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido la derrota de Satanás. ¿Está más claro? O sea, lo que dice es que Cristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Eso es lo que dice. Entonces la frase, ellos le han vencido por, significa en el griego, le han vencido a causa de. En este caso, ellos vencieron a Satanás a causa del derramamiento de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio, o sea, a causa de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo la sangre del Cordero cuando usted se arrepintió de sus pecados? ¿Qué hizo la sangre de Cristo en la cruz del Calvario por usted? ¿Qué fue lo que hizo? Lo limpió de sus pecados. Le borró sus pecados. Sencillo, hermano. O sea, yo no le encuentro más. La verdad, hasta ahí me alcanza. O sea, no sé cómo más poderle explicar. Ya, la sangre de Cristo, eso fue lo que hizo, limpiarnos los pecados, borrar nuestros pecados. Entonces ponga atención. Si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada en la cruz, las acusaciones de Satanás de que somos pecadores, pues tuvieran efecto delante de Dios. Pero la sangre de Cristo en nosotros, los cristianos, anula las acusaciones de Satanás contra nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados por toda la eternidad. Es como si Apocalipsis 12:11 dijera: ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, porque sus pecados han sido lavados por esa sangre que Cristo derramó, y Satanás, por lo tanto, no puede acusarlos ni dañarlos.
puesto que estos su deuda ha sido saldada con Dios, ¿verdad? Entonces, ya estando claro en eso, surge otra pregunta. ¿Qué significado tiene la sangre de Cristo? ¿Sí? Escuche bien, la sangre de Cristo no fue derramada para ser usada. Se lo repito. La sangre de Cristo no fue derramada para ser usada. La sangre de Jesús fue derramada con un propósito. ¿Cuál propósito? El perdón de nuestros pecados. El propósito de salvar el alma. ¿Verdad? La reconciliación con Dios fue para purificación, para limpieza de los pecados. Ese es el propósito. O sea, de esa manera es que debe ser usada la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no fue derramada para ser usada con protejo mi casa, ¿sí? Sangre de Cristo cubro mi carro, sello mi economía, me cubro del COVID-19. Sangre de Cristo, protégeme del COVID-19. No, no fue derramada para ser usada con ese fin, ¿no? Amén. La sangre de Cristo, escúcheme, fue derramada con el propósito de perdonar nuestros pecados. No más, no más. La sangre de Cristo en la Biblia siempre está vinculada a su sacrificio. No se puede desligar sacrificio con derramamiento de sangre. Por ejemplo, mire lo que dice Efesios. Vaya usted en su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo 7 dice que en quien tenemos redención por su sangre. O sea, la palabra redención significa pagar un rescate. En aquella época había gente, escúcheme, que compraban esclavos para darles libertad. O sea, los redimían. Los compraban no para que fueran esclavos de ellos en sus haciendas. Sencillamente, escúcheme, los compraban para redimirlos, para decirles, eres libre. Le daban una carta y con esa carta ya era libre. O sea, los redimían, usaban la palabra redención. Los que compraban esclavos para después darles libertad. ¿Sí? Usaban la palabra redención, decían, yo redimí a este esclavo. Entonces Pablo usó esa palabra para hacer una aplicación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cristo pagó con su vida nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Mire, hermano, todos los maestros de la Biblia no se toman el tiempo de estudiar la Biblia. Desafortunadamente hay que decirlo. Ni todos los cristianos se toman el tiempo de escuchar una enseñanza como esta. Pero hoy usted está aprendiendo, hermano, realmente para qué es que se debe usar la sangre de Cristo. O sea, para el único fin que se usó. ¿Cuál? Perdonar nuestros pecados. El apóstol Pedro lo dijo también. Él dijo, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Porque ¿por qué tuvimos que ser rescatados por su sangre? Porque no había otra manera. La Biblia dice que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. El verbo pasó significa se transmitió. Ahora, ¿qué fue lo que se transmitió? Bueno, la tendencia a pecar. Amén. La tendencia a pecar, la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia fue lo que se transmitió a nosotros. Todos los humanos, hermano, todos nosotros los humanos procedemos de Adán. Y heredamos la inclinación a pecar. Por eso Cristo tuvo que ser concebido de una manera sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo no vino al mundo teniendo la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Por eso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla del sacrificio de Cristo. En Génesis, Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles humanas, con pieles de animales, después de que pecaron. Pues lo más seguro es que debió haber un sacrificio de algún animal, ¿verdad? Hubo sangre de por medio, sino de dónde salió la piel con las que Dios los cubrió a ellos. Pasaron los años y luego en Éxodo, Dios manda a sacrificar un cordero, el cordero pascual. ¿Quién es el cordero pascual o a quién tipifica?
a Jesucristo. Por eso es que la sangre de Cristo, escúcheme, al no haber estado contaminada por algún pecado, pues es la única que realmente nos puede limpiar. La sangre de los animalitos del Antiguo Testamento no borraban los pecados, solamente los cubría. De hecho, la Biblia dice que cada año pues se celebraba la Pascua y eso era un recordatorio de los pecados. Pero en el Nuevo Testamento dice que el Señor ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Borró, anuló nuestros pecados. Ya no existen para Dios. ¿Amén? Pero la sangre de Cristo no es para usarla como un fetiche. No es para usarla en declaraciones que son conjuros. ¿Sí? Yo declaro esto, yo sello tal cosa con la sangre de Cristo. Entonces, yo no sé, hermanos, si usted me está entendiendo. Amén. Escriba amén si usted está entendiendo. Amén. Porque no sé la verdad si me estoy haciendo entender, hermano. ¿Sí? No es para usar la sangre de Cristo como un fetiche. No es para usarla, repito, sellando cosas y eso. No. Escúcheme. Otro ejemplo de que cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, o sea, siempre está relacionada con el perdón de nuestros pecados, siempre. Y mire este otro ejemplo, porque nunca la Biblia menciona la sangre de Cristo relacionada con otra cosa. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, primero la sangre de Cristo se derramó para redención de nuestros pecados. O sea, él pagó el rescate. Y en segundo, como si fuéramos esclavos, nos redimió con su sangre. Ese fue el precio. Y en segundo lugar, aquí se habla de justificación. Usted ya lo ha explicado en otras ocasiones que justificación es doctrina bíblica. Significa justificar es declarar sin culpa, declarar a alguien inocente, tomar el lugar de otra persona, ¿verdad? La doctrina de la justificación, eso es lo que significa. Cristo tomó nuestro lugar, por eso ya nos justificó. Siendo culpables, nos ve justos. Justificado pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona le rinde su vida a Jesús, es lavado con su sangre y es justificado. Justificado. Siendo culpable, es declarado inocente. Porque lo que Cristo hizo en la cruz lo justifica. Entonces, en Romanos 5:9 dice que somos salvos de la ira. Se refiere al juicio que vendrá sobre este mundo. Bueno, usted y yo no pasaremos por ese juicio. Aunque estamos viendo hoy con el COVID-19 una muestra pequeñita de lo que eso será. Como la cuota inicial. Pero usted y yo no pasaremos por la ira que vendrá sobre este mundo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Hace 2000 años. Eso es lo que hoy celebra el cristianismo, ¿verdad? Especialmente la iglesia tradicional, el Jueves Santo, que Cristo murió en la cruz, que nuestros pecados fueron juzgados en esa cruz. Entonces, por favor, note que la sangre de Cristo no tiene un propósito diferente del que tiene. O sea, digamos, la sangre de Cristo no es un artículo multiusos. No. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? Cercanos a Dios. ¿Qué nos acercó? El sacrificio de Cristo, su sangre derramada en esa cruz. ¿Cuántos están cerca de Dios? ¿Cuántos? Amén. Al estar cerca, usted puede hablar con él. Puede contarle ese problema que usted tiene. Puede descansar de esa angustia. Porque está cerca. ¿Qué lo acercó? La sangre de Cristo. Hebreos 9:13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias
de vuestras obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Pagó el rescate. Nos justificó, nos acercó a Dios y limpió nuestra conciencia, o sea, nos libró de la culpabilidad. Alguno dirá, pastor, entonces esa canción que dice, hay poder en la sangre, ¿sí?, que fluyó por amor. ¿Y esa canción qué? ¿Es bíblica o no es bíblica? Sí, totalmente bíblica. Sí. ¿Por qué? Escuche bien la letra. ¿Qué dice la letra? Dice que la sangre de Cristo nos limpió. Eso es lo que dice. Se ajusta a la Biblia. Este es el, de eso es que se trata. De eso es que se trata. ¿Sí? O sea, el sacrificio de Cristo en esa cruz nos perdonó los pecados. Entonces los psicólogos dicen que uno, o sea, escúcheme, que uno no se tiene que sentir culpable de sus pecados. Y ellos aconsejan que no le hagamos caso, que no nos sintamos culpables. Pero, escúcheme, el asunto es que el pecado no lo puede resolver la psicología. El sentimiento de culpabilidad, escúcheme, por el pecado, se va cuando la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. ¿Usted puede dormir tranquilo? Yo sí. Porque si ya no tengo deudas pendientes con Dios, pues puedo dormir tranquilo. ¿Por qué no tengo deudas pendientes? No porque nunca haya pecado, sino porque ya Cristo me perdonó. Bueno, eso fue lo que hizo que la sangre de Cristo, o sea, se derramara en aquella cruz para perdonarme. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, cuando Dios nos perdona, ya no se acuerda de nuestros pecados. El problema, hermano, es que nosotros sí nos acordamos. Y en parte está bien porque así no vamos a querer a hacer lo mismo otra vez. Sin embargo, hay cristianos que no tienen sabiduría, hermano, y a toda hora traen a la memoria sus pecados pasados, a toda hora, a toda hora. Mire, una vez un hermano, le voy a contar una historia. Una vez un hermano consiguió un trabajo. Entonces, cogió y le dijo a su jefe, que también era cristiano, le dijo, no, jefe, hermano, si antes de yo ser cristiano yo era un pícaro, yo era el más grande de los tramposos, yo era ladrón. Bueno, ya usted sabe, hermano, Padre del cielo. Amén. Digo, en todas las empresas donde yo trabajé las tumbé, pero ya me convertí. Bueno, ya lo embarró, más bien fue. ¿Verdad? Porque ¿qué va a pensar el hermano? Hermano, no. Ya Cristo lo perdonó. Olvide eso y ahora es una nueva persona, una nueva criatura. Pero no tiene que estar contando su testimonio, o sea, acordándose pues y diciéndolo. Hay momentos de momentos, hay lugares en donde se puede hacer. Pero toca con sabiduría. ¿Para qué trae a la memoria algo que Dios ya borró? Hay que ser sabios. Entonces, mira el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Repito, ese es el propósito de la sangre de Cristo, no hay otro. Podemos entrar a la presencia de Dios cuando queramos. El sacrificio de Cristo nos abrió el camino. Y la Biblia siempre habla de la sangre de Cristo con ese propósito. Escúcheme. No tiene ningún otro propósito que no sea redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora usted puede hablar con Dios a cualquier hora y decirle, Señor, escúcheme, no tengo trabajo, ayúdame. Se puede acercar a Dios porque ya sus pecados han sido perdonados, han sido lavados, ¿verdad? No somos protegidos por conjuros, somos protegidos por el Señor, por Dios. Desde tiempos antiguos siempre se invocó fue a Dios, no a nada más, ni a nadie más. Nunca se invocó la sangre de Cristo. Estoy concluyendo, hermano, el mensaje. Cuando Efesios menciona la armadura de Dios, no dice por ninguna parte en la armadura de Dios no está la sangre de Cristo. ¿Verdad? No se habla de la sangre de Cristo como una de las armas. ¿Verdad? No lo dice, escúcheme, porque la sangre de Cristo no es un arma. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás? ¿Con la sangre de Cristo? No.
Es Dios mismo el que nos protege, hermano. El Salmo 119, 14 dice, mi escondedero y mi refugio eres tú. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que protege es Dios. Todo lo que hay que hacer, hermano, para recibir su protección es habitar con Él. Fíjese que no es por conjuros ni por nada de eso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, no la sangre, eso ya, hermano, es para el perdón de nuestros pecados. Él es el que nos protege. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora del COVID-19. ¿Quién lo va a librar del COVID-19? No es la sangre de Cristo. Yo espero que al final de este mensaje, o sea, que ya esto esté claro. En la conclusión de este mensaje, esto haya quedado claro. No es la sangre de Cristo. Es Dios el que lo va a librar. ¿Verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno. Muchos tienen miedo. No quieren ni salir a tomar un vaso de agua a medianoche. Porque dicen, no. O sea, creerán que les sale el coco, ¿verdad? Y salen y empiezan, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pero dice, la sangre tiene, no. Dios, Cristo tiene poder. La Biblia dice que, escúcheme, que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en Dios. El que conoce bien a Dios sabe que Dios es capaz de protegerlo, de librarlo. Entonces no temerás el terror nocturno. ¿Qué significa? Que podemos sentirnos seguros, sin temores, sin miedos. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia, sigue diciendo el Salmo, que ande en oscuridad. Escúcheme, ni pestilencia. ¿Quién lo va a proteger en esta crisis, en este virus, con el COVID-19? ¿Quién lo va a proteger? Dios, el Señor. El Señor. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Está refiriéndose al Señor, al Señor. No se está refiriendo a la sangre de Cristo, este salmo, el Salmo 91. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque algún día nos tocará el turno de morir, claro. Por el COVID-19, por un accidente, porque nos caímos, por lo que sea. Pero, ¿usted ha escuchado a algunos cristianos reprender a la muerte? Yo sí. Dicen, yo reprendo la muerte, me cubro con la sangre de Cristo. La muerte no tiene que ver nada conmigo. ¿Pero qué tal? Entonces nunca se va a morir. ¿Cuántos años va a llegar a tener? ¿Qué tal que uno le pregunta a un hermano, oiga hermano, ¿cuántos años tiene usted? Y el hermano diga, tengo 1890 años. No, es que yo reprendo a la muerte. ¿Dónde enseña la Biblia a reprender a la muerte? ¿Dónde dice eso? Cuando un cristiano se enferma, nosotros oramos, y eso me causa mi impresión, a veces oramos más, escúcheme, para que alguien se sane, que para que se haga la voluntad de Dios. O sea, pareciera que no quisiéramos llenar el cielo. Entonces, cualquier cosa que necesitemos, lo que sea, escúcheme, sanidad, liberación, empleo, perdón, restauración, liberación, lo que usted pida, debe pedirlo en el nombre de Jesús al Padre, no en la sangre de Cristo. No en la sangre de Cristo. ¿Sí? La sangre de Cristo, hermano, fue derramada única y exclusivamente para rescatarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para quitar nuestro sentimiento de culpabilidad, para justificarnos y para acercarnos a Dios, nada más. Lo demás es pura hechicería, superstición, brujería. ¿Que lo enseñan en muchas iglesias hoy en día? Sí, pero yo traté con este pequeño estudio, con este estudio, escúcheme, de que las cosas quedaran claras. Sí, es cierto. Repito, mire lo que dice la canción, hay poder en la sangre, dice, preciosa sangre que se derramó, preciosa sangre que fluyó por amor sobre ti, el dolor, tus venas lloraron, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que él derramó, preciosa sangre que me purificó, que me transformó, en fin, y habla, que me limpió.
¿Ve? Es eso. También en la Santa Cena nosotros cantamos, hay una canción, ¿cuál es, Angie? Preciosa sangre. Preciosa sangre, ¿sí? Sí, por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo. Por ella vivo, por ella canto. Claro, claro. ¿De qué está hablando? De que nos perdonó los pecados. Ese es el sentido correcto. Ese es el sentido correcto. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Mil y mil gracias por su atención. Quiero despedirme, por supuesto, en oración. Y vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Permite, Dios amado, que esta palabra haya llegado, haya corrido, haya fluido en mis hermanos y que haya quedado claro, oh Dios maravilloso, este tema. Señor, aleluya, he predicado tu palabra bajo tu cobertura, bajo tu autoridad, Señor, porque así manda la Biblia, Dios amado, así lo mandas tú en tu palabra, Dios, que en todo tiempo enseñemos tu palabra. Oh Dios maravilloso, que todos aquellos que oigan, que puedan ver, que puedan reproducir esta enseñanza, Dios mío, en el nombre de Jesús, puedan ser, oh Dios maravilloso, Padre, influidos por tu palabra. Padre, te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, estaban varios hermanos allí. Dios les saluda a toda la iglesia y a todos aquellos que nos pueden ver en esta hora. La familia González, Dios les bendiga. Hermano Ignacio y su esposa, Dios les bendiga a todos. Amén. Que Dios bendiga al hermano, a la familia Navarro. Gloria a Dios, a la familia Flores, a la familia Arroyo. Bueno, gloria a Dios. Hermana Olga también está allí. Gloria a Dios. La familia Perdomo. Adrián, Dios te bendiga, Adrián. La hermana Yané. Gloria a Dios. La hermana María Quiñones, Dios me le bendiga. El hermano Luis Carlos, el hermano Wilson Pavón. Bueno, ahí hay varios. La familia Tolosa. Bueno, gloria a Dios, a la familia Porras. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, a todos. Si se me quedó alguno, hermano, sin saludar, les pido excusas. A todos ustedes, hermanos, Dios me les bendiga. Reproduzcan el video, mándenlo. Lo estaremos montando en el canal de YouTube. Todavía no podemos transmitir en vivo por YouTube hasta no llegar a cierto número de suscriptores. Necesitamos cierto número. Pero, hermanos, si usted nos ayuda, mire, ya iban cerca de 100. Antes de comenzar a predicar, ya iban cerca de 100 suscriptores. No sé ahorita cuántos irán, pero hermano, si llegamos a ese número que están pidiendo, creo que son 1000. Podemos llegar, hermano, ¿por qué no? Mándele monte esto en su Facebook. Amén. O cualquier otra de las predicaciones. El link que usted les mandó. Y manda el link, yo mandé un link en mi Facebook. Sí, amén. Aquí Angie me está acordando. Yo mandé un link en mi Facebook. Y allí, hermano, en mi página de Facebook, y ese mismo lo pueden reenviar y que le den suscribir. Y así ya podremos transmitir no solo por Facebook, sino también por YouTube, desde el celular. Amén. Hermano, es un esfuerzo que hacemos, es un esfuerzo. Usted tal vez me dirá, un pastor, allá lo veo secándose el sudor, allá lo veo, se le sube el saco. Hermano, es un esfuerzo, yo no estoy acostumbrado, no. Yo no soy un influencer, como le dicen hoy a estos señores que salen así por las redes. Yo no soy un youtuber, no, hermano, yo simplemente soy un predicador del evangelio, hermano. La palabra del Señor, hago mi mejor esfuerzo, trato de enseñarles la palabra lo más que puedo, hermano, y le pido con toda la sencillez, hermano, por favor, ayúdenos a conseguir esos 1000 suscriptores. Creo que si no estoy mal son 1000 para poder transmitir también en vivo desde el celular. ¿Sí? Nosotros no tenemos cámaras de alta gama ni nada, pero hermano, estamos saliendo lo mejor que podemos y sobre todo que la palabra, hermano, es profunda. Pocos maestros hay hoy de la Biblia. Pocos. Ayúdenos, hermano, ayúdenos a alcanzar más y más almas. El Señor le recompensará. Dios le pagará eso, hermano, su generosidad. Les amo en el Señor profundamente. Yo soy el primer sorprendido de los milagros que Dios hace. Que usted, hermano, no se aleje de Dios. Que usted, a pesar de todo, se mantenga firme en Dios, hermano.
que no se aparte del Señor, no se aparte de Dios. Manténgase firme en el Señor, hermano. Mantengámonos unidos en Dios, unidos. Yo sé, hermano, que una transmisión así, claro, hermano, no está la alabanza, usted dirá, o sea, no está el ambiente de la iglesia. Yo reconozco, hermano, está bien, yo me esmero por enseñar la palabra. Es lo que puedo ofrecerle, hermano. Es lo que Cristo vino a ofrecernos también, no más, no más. Ofrecerle la palabra, hermano, la enseñanza, mis oraciones por ustedes. Presentarlos todos los días delante de Dios. Clamar que no se aparten del Señor, que no se alejen. Si hay que dar la vida por el Señor, hermano, la daremos. Dios me les bendiga, insisto, les amo en el Señor. Voy a orar, hermano, para despedir, gloria a Dios, para despedir. Si hay algún enfermo, el Señor obrará en esta hora. Amén. Dijo el apóstol, una vez en alguna ocasión iba el apóstol Pedro con el apóstol Juan, iban los dos apóstoles entrando al templo de la Hermosa. Dice la Biblia que había allí un cojo, ¿verdad? De nacimiento. Y él pedía limosna allí en aquel templo. Dice que levantó los ojos como esperando recibir de ellos algo, o sea, alguna limosna, una moneda. No eran hombres, hermano, eran hombres económicamente pudientes. Era gente del vulgo, era gente sencilla, sin estudio, sin dinero. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol, hermano? Le dijo a aquel hombre, él esperaba quizás dinero, le dijo, no tengo dinero. O sea, no tengo plata ni oro, ¿sí? Pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en aquel mismo instante el hombre se levantó y anduvo. Ese hombre que el apóstol de Dios, sus apóstoles no tenían mayores recursos. Si hoy predicaran, lo harían así, a través de un celular. En su hogar, quizás, hermano, con los recursos límites que tenían, o sea, con las limitantes que tenían. Pero tenían el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Tenían presencia de Dios en su vida. Tenían palabra de Dios. Eso mismo, hermano. No tengo ni plata ni oro. Mis amados hermanos, no tengo más nada que ofrecerles. Pero de lo que tengo les doy. Reciban de Dios en esta hora. Padre que estás en los cielos. Dios todopoderoso y eterno. Mi amado hermano, levante allí sus manos al cielo y adore a Dios. Clame a Dios. Clame a Dios. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo dentro de mis hermanos, que seas tú sanándolo en esta hora, Dios. Padre, por favor, no tengo ni plata ni oro, no tengo más recursos que este, Señor. Pero te tenemos a ti, oh Dios. Reciban la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Haya sanidad en medio de mis hermanos. Padre, para tu gloria, para que tu nombre, aleluya, sea glorificado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Testificaremos de tu grandeza, Dios amado, de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Los milagros, los prodigios. Dios mío, que haya provisión en los hogares. Oh Dios maravilloso, que no falte el alimento. En medio de esta crisis, en medio de esta situación tan difícil en el hogar de cada uno de mis hermanos. Oh Dios maravilloso, derrama de tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Es a través, aleluya, de tu persona que ocurren los milagros. Es a través, aleluya, gloria a Dios, del nombre de Jesús. Es a través de la oración al Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haya sanidad, haya provisión, haya auxilio, haya socorro, haya ayuda. Invocamos el nombre de Jesús, la presencia, el poder de Dios. Oh Dios, gracias por hacerlo. Espíritu de Dios, muévete. Aleluya, por tu grande misericordia, por tu infinita bondad. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz noche, les amo en el Señor, un abrazo desde acá a la distancia, Dios me les bendiga, les amo a todos en el nombre de Jesús, Dios les bendiga hermanos.